yo lo recuerdo que cuando yo entré a esta discusión, Millonarios tenía una finca en Sopó, otra en Cajicá, tenía una buceta, y tenía el lote Fontanar. Hoy no tenemos ninguna de esas tres cosas, y el lote Fontanar tenemos menos el 50% y tenemos un endeudamiento de 30.000. ¿Millonarios es todavía dueño del edificio del 7 de agosto? Ya no, sí, ya lo vendieron, eso fue remate, había un embargo y hubo que entregarlo. Y hoy donde funcionan las oficinas de Millonarios son de 5 millones de pesos mensuales, de arriendo, patrón. Entonces uno dice... No tiene nada. No tienen absolutamente nada. Millonarios no tiene en ese momento nada. Bueno, digamos, Millonarios vive hoy del WIC que es millonario, de su imagen, ¿no es cierto? Y de su hinchada, ¿correcto? Correcto. Pero decir, esto es lo que tiene Millonarios... Ha capitalizado durante 60 años, ha capitalizado esto. Y durante 60 años no tenemos hoy ni siquiera un potrero donde poder jugar fútbol. Usted dice, porque el famoso lote está en menos del 50% de lo que es realmente. Exactamente. Entonces, ¿A cuánto más o menos, si hoy, por ejemplo, se vendiera, alcanzaría a pagar a alguien por ese terreno? Ven, te digo, hace unos días estuve en una compañía de automóviles que compró un lote, seguía entre Millonarios. Sí. El señor, haciendo las cuentas, le salió 400.000 pesos el metro cuadrado. Luego, mirados, el lote valdría 40.000 millones de pesos. Oiga el negocio que esos ellos quieren. Sí. Ellos tienen un avalúo, no sé de quién, de 20.000 millones de pesos. Y el señor Robledo tiene visto una resolución para pasar la propiedad del lote a Millonarios para que ese lote sea vendido en una opción privada y no pública. Era forma privada, los tipos dicen lo vendimos en 20.000 y seguramente quedan 20.000 millones de pesos por debajo de la mesa que también se van a desaparecer. Si lo hacen en forma pública, pues tendrán que sujetarse a las reglas del mercado, donde lo mínimo que está vendiendo ese sector es a 400.000 pesos el metro cuadrado. Pero pregunto, ¿se puede hacer cuando no soy el dueño del 100%? No lo puede hacer porque Coldeportes, su proyecto de ética se echó para atrás y no les quiso hacer la operación que quiere el doctor Robledo con Juan Carlos López, de que le sean la propiedad y que ellos se encargan después de pagarle a sus pacientes. Esa operación de vender, simplemente una operación privada que quieren ellos, por alguna forma, sacarle otros 20.000 millones de pesos por debajo de la mesa. ¿Cómo saldría, según su visión? Usted pues ha sido calificado hace mucho rato, Germán, como un hombre que conoce el problema ahí, pero también su imagen, cada vez que usted toca el tema, por lo que usted siempre denomina que es la oposición, ha sido deteriorada, que lo que usted dice es fantasioso. Bueno, usted lo han calificado absolutamente de todo en este proceso, ¿correcto? Me imagino que usted ya está acostumbrado a ese tipo de cosas, pero uno encuentra cosas razonables a lo que usted está notando. ¿Cómo vería, según su visión, conociendo como usted conoce todo lo que hay adentro, para que Millonarios salga de todos estos problemas? Mira, yo cuando comencé este tema hace 10 años, porque esto es un problema que no ha sido, el ejemplo, ha tenido más de resistencia que de velocidad. Yo empecé la discusión con el doctor Rendón, con Jorge Franco, perdóname. Presenté la alternativa cuando me dijeron que estaba loco, que había hecho mentiras, que había traído unos inversionistas que querían poner $6 millones. Esos inversionistas sí vinieron a Colombia y almorzaron con nosotros en el Club Metropolitan, el doctor Franco y su gente, y se les hizo a ellos la propuesta de la compra de acciones, nos decía ese momento que existía. Cuando los documentos fueron remitidos a Nueva York para el estudio de los títulos, encontramos que yo no sabía que esas acciones no eran acciones, sino eran derechos que no generaban patrimonio. Entonces Estados Unidos me mandan un correo diciendo, y me llaman, dicen, lo sentimos mucho, esta empresa no es una empresa de caridad, cuando esa empresa sea una sociedad anónima, que podamos ser sujetos propietarios de una empresa muy bien, mientras seamos simplemente unos aportantes o donantes a una plata para que lo maneje el doctor Franco, nos retiramos del negocio, y entonces me retiré del negocio. El segundo punto fue decir, doctor Franco, entonces, ¿por qué no hacemos, y lo hicimos con inversionistas de Colombia, hacemos una sociedad anónima, paralela administradora, que administre al Club Millonarios y capitalizamos la sociedad anónima? El doctor Franco, ¿cuál es la respuesta? Se inventa el cuento de que vamos a hacer un estadio de fútbol y por lo tanto, esos derechos que costaban 60.000 pesos pasarían a costar 300.000 pesos. Entonces, cierra la emisión de derechos. Pero la verdadera razón es que viendo que empezaba a llegar gente a querer comprar derechos de Millonarios, podría cambiar la composición accionaria, ellos deciden cerrar la emisión de derechos hasta el día de hoy, cerrar la emisión de derechos para no cambiar la composición accionaria y le prohíben a Millonarios volverse a capitalizar a través de sus propios derechos. ¿Eso qué lleva? Que a la fecha de hoy, como nunca se pudo volver a capitalizar y vino la ley del 2005, pues Millonarios llegó a la quiebra porque no hay nadie que le ponga plata. Y los derechos que se venden en el mercado negro, que según el doctor Juan Carlos López se vende en el mercado negro por fuera de Millonarios, y esa plata no le entra a Millonarios en 225.000 pesos cada uno. Y eso es lo que él dice que ha comprado en la calle. Entonces, hoy la única salida que tiene Millonarios es
y que está aprobada y que fue aprobada en el acuerdo de acreedores, dice que ellos pueden tener una sociedad anónima paralela o administradora, que es diferente a la sociedad anónima espejo que habla el doctor Juan Carlos López. En la del doctor Juan Carlos López, la sociedad anónima espejo es que ellos cogen los derechos que tiene la corporación y los pasan a hacer acciones a la sociedad anónima, donde ellos quedan mayoría, pero sin poner plata. Y yo le digo, así no consigues inversionistas. Es una sociedad anónima paralela donde toda persona entra con una acción y el que entra poniendo plata. Y así el que ponga plata va a ser el dueño de la empresa, pero no venga con una empresa de papel haciéndose cargo de unas deudas de una corporación. Y esa es la gran diferencia que tengo del conceptualización del negocio, porque yo estoy diciendo, yo pongo, y nosotros dijimos hace unos días, ponemos 60.000 millones de pesos a través de la bolsa para que sea capitalizado y la gente compra. Y nosotros decíamos, 30.000 millones de pesos los podemos comprar, vender en paquetes de $1.000.000 de pesos a socios de millonarios, y otros 30.000 millones de pesos están destinados a inversionistas grandes, a inversionistas estratégicos, que coloquen 2, 3, 4, 5 millones de dólares. Esos serían las personas que entrarían a mandar y a poner su gente en las juntas directivas. Los señores García y los demás que quisieran invertir, esa figura no les gusta, porque tendrían que sacar la plata por encima de la mesa y decir, aquí pongo mis 3 o 4 millones de dólares, y si no los tienen debidamente registrados en sus impuestos, pues nadie les va a decir, ¿y usted dónde sacaron ese dinero? Entonces prefieren más bien mantener una corporación sin ánimo de lucro, donde los negocios se hacen es por debajo de la mesa. No creo que eso tenga nada de absurdo, y no creo que por eso me califican de que estoy loco, que digo mentiras. Yo creo que esa es la realidad económica de Millonarios. La única salida es una sociedad anónima abierta, que pueda cotizar en bolsa y que todo el mundo entre colocando plata. ¿Qué opinión tiene usted, señor Casas, de algo que salió en días anteriores, una especie de ¿cómo se llama?, de reunión de hinchas que se llamaría Azul y Blanco, algo así, para que les entreguen el club? ¿Eso también es viable? No, eso no es viable. Todas estas personas que son el grupo Notables y Caicedo, son personas que han trabajado conmigo y ellos tienen una forma diferente como de trabajo. Yo le he dicho, mire, yo prefiero seguir en mi camino solo para no tener compromisos con nadie, de Notables, de Caicedo, etcétera. Y ellos decidieron abrirse y presentar las mismas cosas que yo vengo presentando hace 10 años, presentarlas a través de corredores asociados y que pero se van a estrellar con la misma puerta. La misma puerta, estamos diciendo lo mismo. La diferencia es que yo he sido, por la posición que he tenido yo y la forma como me ha tocado a mí defenderme en las asambleas, donde usted se podrá imaginar, en la época de Franco y Gacha me mostraban las pistolas en las chaquetas porque yo me ponía a hablar y decía, eso está incorrecto. Que el balance, por ejemplo, presentaban balances con un endeudamiento 3 veces su patrimonio, y decía, pero señores, hay que capitalizar. No capitalizamos, y usted se queda callado. Y eso nunca lo acepté. Entonces, esa agresividad mía en las asambleas, en momentos determinados, con el